Hola a todos. Muchos me habéis insistido para que subiera un vídeo mostrando cómo limpio en profundidad mi robot aspirador. Así que allá vamos. Las herramientas que vamos a necesitar son muy básicas. Al menos la primera vez necesitaréis unos alicates para ayudaros a quitar los tornillos que vienen duros de fábrica. Un destornillador de estrella normal, que sea largo, un destornillador estrella de precisión, unas pinzas y una pequeña brocha o pincel. Mi robot es un iLife, aunque el método será similar para otras marcas y modelos. Seguramente cambie la ubicación de los tornillos o algunas pequeñas piezas. Comenzaremos apagando el robot por su interruptor, sacándole el depósito de la basura y desconectándole la batería. Como os dije al principio, si notáis alguno de los tornillos muy duros, os podéis ayudar con los alicates. Y como haremos durante todo el proceso, dejaremos que la gravedad nos ayude. Ya que tenemos el robot boca abajo, vamos a quitar todos los tornillos que veamos. Aquí tenemos una especie de rueda que va metida a presión, por lo que nos bastará tirar de toda la pieza y luego empujar en el centro. Empujando suavemente y con talento, debería salir bien, no como yo. Como lo veréis en todas las piezas que giran, se les acumula bastante pelo. Para quitar el parachoques sacamos esta pieza que está dividida en dos en mi modelo. Como veis, aquí se acumula bastante suciedad. Lo desconectamos de la placa base lo limpiamos y ya podemos dejarlo a un lado. Podemos volver a fijar la pieza donde estaba la rueda delantera, ya que al haberla tenido boca abajo habrá soltado la poca basura que se le acumula. Dejamos a un lado los tornillos que han saltado y seguimos quitando toda la suciedad que veamos, así como pelos enrollados y demás.
Ha llegado la hora de quitar la carcasa superior, así que desatornillamos los tornillos que nos quedan. Sacamos el cepillo central, de nuevo fijándonos bien de quitar todos los pelos enredados. He visto que hay gente que el cepillo central lo peina y demás para quitarle bien todos los pelos. Yo la verdad es que solo con las manos quito lo que puedo y listo. Volvemos a darle la vuelta al robot, recogemos los tornillos que han caído y los desenchufamos de la placa base. Cada vez que quitéis uno de estos conectores es muy importante que no lo hagáis tirando de los cables, sino haciendo palanca o presión en las dos pestañitas de plástico de los lados. Aquí es donde se acumula la mayor parte de la suciedad de la máquina, así que solo nos queda ir dando con la brochita y sacando con la pincita toda la suciedad que veamos. También podéis encontrar en tiendas pequeños sprays de aire comprimido, que se usan sobre todo para limpieza de equipos informáticos. También podríais usarlo aquí, pero yo la verdad es que con la pinza no necesito mucho más. Como veis, no es un trabajo difícil, aunque es bastante entretenido y laborioso. Aquí podéis ver la diferencia más o menos a mitad de trabajo. Ya solo nos queda limpiar debajo de la placa base. La primera vez que limpié el robot, me entretuve en quitar todos los conectores, desatornillar la placa y sacarla completamente. Pero la verdad es que no merece la pena tanto trabajo, basta con quitar los 3 tornillos, levantar la placa y en el hueco que queda ir sacando la basura y dándole bien con el pincel. Pues llegados a este punto tenemos casi todo el trabajo hecho, ya depende de lo exhaustivo o pulcro que sea cada uno. Esta es una operación que con práctica y sin los nervios de estar grabándolo no os llevará más de 15 o 20 minutos, y el robot seguro que os lo agradece.
Yo suelo hacerlo cada 3-4 meses, para que os hagáis una idea de la basura que acumula en ese tiempo. Volvemos a enchufar el botón de la tapa superior fijándonos en que el conector tiene una postura y debe entrar sin forzar. Presionamos firmemente hasta que sintamos que ha encajado. Atornillamos la tapa superior a la inferior y ponemos el parachoques. Que también puede ser que se os haya olvidado sacar conector por el agujerito de la tapa superior y tengáis que volver a desatornillarlo, sacar conector y volver a atornillarlo. Que no es que yo me haya equivocado, yo lo he hecho para que lo veáis en el vídeo. Me da la sensación de que el vídeo está quedando un poco largo, pero me voy a parar un poco en el montaje del parachoques delantero porque es bastante importante, y los problemas más comunes que dan estos robots vienen de aquí. En primer lugar tenemos que asegurarnos que estas dos piezas negras tienen buena movilidad. Si has sufrido un robot que no paraba de retroceder como si estuviera siempre chocando con algo, seguramente sea porque alguna de estas piezas estaba obstruida. Lo conectamos a la placa base y ahora tenemos que ponerlo por encima y ajustándose a la forma de estos pequeños salientes que tiene por arriba. Con cuidado, para que no se salga de esos salientes le damos la vuelta y ahora le ponemos la pieza de abajo, fijándonos en la postura como va. Como os digo, en el mío está dividido en dos, pues miramos cuál va encima y cuál va debajo. Listo. Continuamos poniendo todo lo que hemos quitado antes. Y solo nos queda aprovechar para darle una limpieza un poco más en profundidad a los filtros del depósito de basura. Sacudir estos tres filtros e incluso enjuagarlos con agua y dejarlos secar bien si es algo que hago más a menudo, aproximadamente una vez al mes o así. Esto es mejor que lo hagáis en el patio o en una terraza, para no llenar toda la casa de polvo.
Este filtro gordo es el filtro EPA. La verdad es que cuando está limpio se nota mucho en el rendimiento del robot. Podéis encontrar repuestos si veis que está demasiado gastaete ya. Con una pistola de aire a presión se limpiaría dándole el chorro de aire por el lado contrario al que le entra normalmente por el robot, es decir, por el que no tiene la pestañita esta de tela. Y como podéis ver por cómo deja la mesa, la verdad es que le hacía bastante falta. Y nada más, ya tenemos el robot listo para volver a funcionar. Si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por la paciencia. Perdón si se ha hecho demasiado tedioso, pero bueno, es mi primer vídeo y espero que sirva para algo.